bendiga, Dios les guarde. Este que le habla a su hermano Joshua Ramos. Estamos aquí con otro invitado, nada más y nada menos que nuestro pastor Carlos Colón. Amén. Dios te bendiga, pastor. ¿Cómo Dios te estás? bendiga más. Qué bueno estar aquí con ustedes. Es nuestro tercer episodio, Sanados para Sanar Podcast. Espero que esto sea de bendición. Y antes de empezar con este podcast, que sé que va a ser de bendición, vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 1. La poderosa palabra lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amantísimo Dios, Padre celestial, delante de tu presencia estamos, Jehová. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que te glorifiques, Padre amado, y que este episodio, Padre amado, que es nuestro tercer episodio, sea de bendición a las vidas que vean este video, Señor. Te pido que le hables a cada una de ellas, Padre amado. Cuide y proteja a mi amado pastor Carlos Colón, y que seas tú hablando, Padre amado, a las vidas. Todo Gracias, esto Padre. te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pastor, estoy súper contento de tenerte aquí. Amén, Nosotros, igual. en verdad, para mí es una alegría, un gozo y privilegio una estar victoria también Amén. de poder tenerte aquí. Pastor, cuéntame, ¿quién es Carlos Colón y de dónde es Carlos Colón? Amén. Pues mira, Carlos Colón es una persona sencilla. Venimos del pueblo de Ibonito, de Puerto Rico, especialmente del barrio Pasto. Somos criados en el Evangelio, aunque estuvimos un tiempo apartados, pero venimos de esa pequeñita ciudad de ahí, de Ibonito. Ah, María, qué bendición. Pastor, ¿cómo fue la niñez y la adolescencia de Carlos Colón? Fíjate, la niñez fue una niñez bonita, no puedo quejarme, ¿no? Venimos de un hogar somos 9 hermanos, 4 mujeres y 5 varones. Fue una niñez bonita, compartimos, fuimos a Río, nos hicimos por ahí para abajo entre las amistades del barrio y con mis hermanos mayores. Fue una niñez preciosa. Ya de adolescente, pues, empiezan las cosas, ¿verdad? El mundo a jalar, sí, porque estamos criados en el Evangelio. Venimos de la iglesia metodista de allá de Ibonito, del barrio Pasto. Casa de Restauración, como se llama la iglesia actualmente. Hoy en día la pastorea el reverendo Gilberto Cartagena. Venimos de esa iglesia y desde pequeño pues siempre estuvimos en esa iglesia. En aquel entonces los pastores de aquella época, de verdad, si nos recordamos, de Miguel Colón, de Fonseca, que fueron los pastores que tuvimos en aquel entonces cuando éramos niños, donde hicimos el drama de ser pastor por una semana. Yo era el niño introvertido dentro de la iglesia que decían, tú vas y haces, y yo hacía. Me mandaban a cantar corito y yo, vamos a cantar corito, vamos a cantar himno, vamos a hacer esto. Siempre estuve involucrado en la música, era algo que me llamaba mucho la atención desde niño. Pero ya de adolescente pues fuimos cambiando lo que era ese gozo de estar en la iglesia, pues fuimos cambiándolo a lo que el mundo va jalando. Te va ofreciendo. Exacto, entonces mis hermanos mayores pues ya habían partido hacia Estados Unidos. Yo estaba con mi hermano que siempre hemos estado pegado, con Héctor Colón, de cariño le decimos Tito también. Nos decían los crunchies, como nos decían en el barrio, ¿verdad? Y empezamos a tener esa tendencia hacia los vehículos, hacia los carros. Era algo que nos llamaba mucho la atención, era algo que nos apasionaba. Y desde ese entonces pues empezamos a trabajar con los vehículos. Empezamos a trabajar lo que es la jolatería, la carrocería de los vehículos, a trabajar mecánica, a hacer de todo un poco en ese ambiente. Ahí fue donde empezaste a trabajar lo de la mecánica, la jolatería, exacto. Desde los 14 años, 13, 14, 15 años por ahí que empezamos a trabajar con los de los vehículos. Ya de ahí pues la ambición, el deseo de crecer, el deseo de tener más, pues nos fue llenando la cabeza. Y es que entonces empezamos a buscar, a inclinarnos hacia otros caminos que el mundo nos ofrecía en ese entonces. Y por ahí pues empezamos a dejar lo que era la iglesia, como yo le digo hoy en día. Yo cambié lo que era el bajo, mi instrumento de tocar, que es algo que me apasiona. Lo cambiamos por lo que era los cajos y lo que era la calle.
Empezamos a reunirnos entonces con gente de cogerle la clandestina, de bregar con cajos. En cuestión de los cajos y los talleres, pues siempre se cuela pues lo que es la droga, marihuana, lo que es la cocaína, todas estas cosas pues se cuelan en este ámbito. Y por todo esto pues este servidor pues fue pasando también las amistades, el querer tener más dinero, el querer sobresalir. Pastor, cuando uno, tú sabes que esas amistades, cuando estás en la iglesia y de momento cuando pisas el mundo, las amistades siempre cambian, en el sentido de que ya no te juntas con gente de acá, sino que ya como vas conociendo gente de allá. Tú vas dejando lo que es la gente de la iglesia, especialmente algo, ¿verdad?, que es doloroso decirlo, pero es verdad, es la realidad. Vamos cambiando lo que son los consejos de las personas adultas que están con nosotros en la iglesia, que nos aman de verdad, que es un amor genuino, pero nosotros lo vamos viendo, ya son mayores, ellos sí pueden estar en la iglesia, nosotros somos jóvenes, no tenemos derecho al gozo de lo que es el mundo, sin darnos cuenta que lo que estamos es enrollándonos en un mundo que no conocemos, algo que no cabemos en ese mundo, pero queremos intentarlo para caer. Y eso fue una de las cosas que le pasó a este servidor. Las amistades que entonces empecé a conocer ya eran amistades de bajo mundo. Empecé a conocer mucha gente de lo que son los puntos de droga. Empecé a pintarle cajos a gente que no tenía que hacer. Pero pues por ahí nos enredamos y pegamos a hacer dinero y pegamos a jalar de todos lados. ¿Cómo fueron tus padres? Háblame de eso. Fíjate, de mis papás, te puedo decir que tuve unos papás buenísimos, no me puedo quejar. Mi mamá siempre lo era todo en la casa, ella, la mano fuerte, pero también una dama de oración. Una señora que cuando tú pasabas por el cuarto de ella empezaba a orar desde las 9 de la mañana y podían ser las 3, 4 de la tarde y estaba en oración. Wow. Una señora... Eso es una mujer de oración. Sí, ella era una intercedora. Yo diría que una señora que nos dio una enseñanza brutal. Mi papá, pues fíjate, mi papá pues trabajaba construcción y era electricista. Una persona que sabía leer planos, hacía su dinero, ¿verdad? Y entre lo que me pudo dar, yo te diría que me dio lo mejor. Porque yo siempre digo que mi papá tal vez no me pudo dar riqueza, ni dinero, ni darme lujo, pero me enseñó a trabajar y a valorizar lo que tengo hoy en día. Se lo tengo que agradecer mucho a ellos, a pesar de que ya están con el Señor. Y ya mis papás pues partieron hacia el cielo, ya ellos cogieron la cajera y están allá arriba. Nos toca a nosotros. Exacto. Me siento orgulloso, ¿verdad? Porque en el tiempo que estuve en el mundo, mi mamá siempre me decía, Carlos, yo espero verte en la iglesia algún día, volviendo a verte a predicar, verte dando lo máximo. Y para la gloria del Señor, fíjate, lo logró. Las oraciones de mi mamá y de mi esposa fueron oraciones que llegaron, porque antes de mi mamá partir con el Señor, ya yo llevaba reconciliado con el Señor como 8 meses ya estábamos reconciliados. Wow. Pastor, esta pregunta, de verdad que yo sé que te da. ¿Quién fue Carlos Colón antes de ser pastor? Hay muchas cosas envueltas. Mira, yo siempre digo, ¿verdad? Una de las cosas que nos trajo hasta al pastorado, antes de llegar a esto, era algo que cuando nos reconciliamos con el Señor allá en Puerto Rico, mi matrimonio estaba casi en el suelo, ¿verdad? Y ella era una persona que bebía los 7 días a la semana, hacía de cuantas cosas, llegaba a mi casa tardísimo. Y el Señor empezó a trabajar conmigo de una manera poderosa, a través de lo que son los himnos antiguos. Wow. Sí, a través de eso, mira, mi hermano Rey grabó unos CDs de lo que era Maná Periel de aquellos tiempos, Benjamín Vega, y llegó a mi casa y empezamos a escuchar esta música cristiana. A pesar de que estábamos bebiendo, estábamos escuchando música cristiana. Y esa música pegó a impactarme. Y empecé a cambiar lo que era la música del mundo, a escuchar música cristiana cuando estaba en la soledad en el taller, cuando estaba solo en mi garaje trabajando, escuchaba música cristiana. Tratando ya ahí. Ya Dios estaba tratando.
que para que escuché la voz de Dios audible cuando me llamó a volver a servirle al Señor. Escuché esa voz cuando me llamó. Eso es algo que nunca se me va a olvidar. Cuando me dijo, Carlos, tu tiempo es ahora. Te estoy llamando. Y de ahí la vida mía cambió por completo. Fue un cambio, yo te diría, radical de lo que era el mundo, lo que era todo. Empecé entonces a trabajar conmigo mismo. Di el paso de casarme con la que es mi esposa, con Nancy, pues, y preparamos todos los papeles y todo, y dimos el paso del matrimonio, para empezar a ir entonces a congregarnos a una iglesia. Con ti eso yo le hacía el acercamiento a mi esposa, le decía, yo paso al frente y me reconcilio con Dios cuando alguien dé el testimonio que se parezca al mío. Y recuerdo que para ese entonces, en una media vigilia en la iglesia metodista allá de Bonito, de Barrio Pasto, trajeron una persona a predicar, y esta persona dijo estas palabras en el altar que yo me eché hasta reír en esa media vigilia. Él dice, el Señor me cambió el mensaje y voy a traer mi testimonio. Y yo le daba con el codo a mi esposa, le decía, Nancy, vamos a verlo, de dónde Dios sacó a este gordito que se ve medio zángano allá arriba. Pero cuando empezó el testimonio, era como si estuviera diciendo la vida mía completa. Entonces, deben de ya yo mirarlo de otra manera, ya lo que hacía era llorar, porque ya el Espíritu Santo empezó a trabajar dentro de mí. Y recuerdo cuando mi esposa me dice, yo le digo a mi esposa, vamos a pasar al frente, ella me dice, no, pasa tú, porque a quien te hablaron fue a ti. Y cuando yo paso, había como 25 personas al frente, le oraron a toditos y llegaban hasta donde yo estaba y volvían para la fila para allá. Y yo decía, Señor, pero ¿cuándo me van a orar a mí? Yo quiero salir de esto ya. Yo no sé ni cómo yo pasé aquí al frente. Pero cuando Dios te llama y Dios tiene un propósito con un ser humano, tiene que traerte de alguna manera. Y recuerdo que cuando aquella persona, aquel varón de Dios, llega hasta donde yo estoy y me dice, así era que el Señor te quería, de rodillas. Y recuerdo cuando me lo dijo, caí de rodillas. Él empezó a orar por mí, me reconcilio con el Señor y empezamos entonces a trabajar para la obra del Señor. Qué bendición. Ahí. Eso es algo bien hermoso. Cuéntame, pastor, ¿cómo fue que Carlos Colón conoció a su amada esposa, Nancy Santiago? Válgame, eso es una historia grande, ¿oíste? Mira, a mi esposa yo la vi desde que tenía como 6 años, que yo pasó por un sitio en bicicleta y la veo. Yo tenía algunos 6 años en ese entonces. Y digo, Señor, esa va a ser para mí. Decía yo como niño. Después nos volvemos a encontrar en la escuela, en la primaria, y nos encontramos y empezamos a dialogar. Y desde segundo año, desde primer año, segundo año, por ahí para abajo, hasta el sol de hoy, 37 años que llevamos juntos. Wow. A la gloria del Señor. Qué bendición, pastor. Eso es algo cuando Dios te pone esa persona idónea en tu vida y que te ayuda. Y a pesar de tus errores, a pesar de tus marcas, como quiera te ayuda, siempre te ayuda ahí. A sanar. Siempre estuvo ahí. Te ayuda a ver, vamos para adelante, no importa. Eso es bien bueno. Y qué bendición. Pastor, ¿qué experiencia marcó tu vida antes de entrar al Evangelio? Wow, como marcar mi vida como para servirle al Señor, o que marcó mi vida en las cosas que hice. Que marcó tu vida antes de llegar a volver a reconciliarte con Dios de nuevo. Mira, una de las cosas que yo le digo, la vez esta que estuve, estaba en mi hogar, ¿verdad? Los que me conocen de allá de Puerto Rico saben que yo tengo un tallercito a los bajos de mi casa. Yo diría que lo que me marcó mi vida fue escuchar esa voz, esa experiencia. Escuchar eso. Recuerdo que es algo que lo llevo porque es algo que me marcó de una manera increíble, porque el Señor había mandado personas a hablarme y yo no hacía caso. Yo decía, no, a ti te hace falta porque tú estás en esto, a ti te hace falta porque tú necesitas al Señor, pero yo estoy bien. Wow. Y escuchar esa voz audible en esos bajos de mi casa, que aquellos objetos de un voz, fue algo que marcó mi vida hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, yo creo que
eso es algo que lo llevo ahí en mi corazón. Mucha gente dice, no, que la voz de Dios no, es un poco... Hay gente que dice que Dios no habla. Sí, Dios habla. Eso es amén. Dios habla. Dios habla todavía. Pastor Colón, ¿llegó a tener alguna adicción Sí. en su vida? Sí. Unas cuantas. Fuimos adictos, pues, como lo dije ahorita, bebíamos de lunes a domingo. Nosotros decíamos que íbamos a acabar con el jon, sin darnos cuenta que el jon estaba acabando con nosotros. A causa del licor, perdimos el negocio grande que teníamos en Puerto Rico. Yo tenía un taller grande allá en Puerto Rico, se perdió a través de lo que fue esta adicción. A pesar, también tuve la adicción de lo que era estar hueliendo perico, el cigarrillo. Tuve muchas adicciones, las mujeres. Wow, una de las adicciones más caras que produce y te lleva a la perdición. Todo esto, pues, marcó también, porque el Señor me había dado tanto en Puerto Rico y por no saber valorizar y mantener mis ojos vendados, no pude ver lo que el Señor me había dado en aquel entonces. Yo recuerdo que en aquel entonces mi esposa pues ya había empezado a ir a la iglesia. Mi esposa siempre ha estado en la iglesia, pero en aquel entonces pues, y ella se acercó a mí pidiéndome que nos casáramos. Y yo le dije, no, estás loca, ahora yo estoy en el punto mío donde yo estoy haciendo billetes, que me voy a casar yo ahora. Y fue algo que la marcó a ella, pero también me marcó a mí. Porque de ahí en adelante, lo que Dios me había entregado en mis manos, fue bajando, hasta perderlo todo. Wow. Y ahí es que uno se da contra el piso, uno dice, espérate que... Sí, porque ahí es que uno dice como Pablo, he sabido estar en la riqueza y en la pobreza. Como quiera seguimos adorando y alabando al nombre del Señor. Qué bueno, que ha sido más que bueno con nosotros. Cuéntame esa experiencia, pastor, cuando Nancy Santiago te dijo, vas a ser papá. Bueno, la primera vez que me dijeron eso, la verdad, muchachos, tengo dos hijas preciosas, tengo a Yasma y a Cristal. La primera vez que me dijeron que iba a ser papá, yo dije, yo creo que yo saco un pasaje y me pierdo. Y ese fue mi primer pensamiento, ¿verdad? Después dije, no, pero ella es una mujer decente de su casa, ¿por qué hacer esto? Vamos a meterle pecho a la situación, vamos a responsabilizar. Eran unos niños, Nancy tenía 16 años, yo tenía 17. Muy jóvenes, empezando la vida. Ya no tenía esa madurez de trabajar con eso. Y de lo que íbamos tampoco teníamos ese apoyo donde alguien nos aconsejara, nos dijera. Simplemente pues llegó el momento y decimos, pues vamos a enfrentar la situación. Y la enfrentamos con valentía. Y fue algo, pasamos muchas cosas, pero fueron cosas hermosas que pasé con mi esposa. Y en ese entonces compramos una casita vieja y la montamos detrás de la parcela de los viejos. Y me acuerdo que yo le decía a ella, no íbamos para tu casa, ni vamos para la mía a buscar comida, comemos lo que hay aquí. Y recuerdo que hubo un tiempo donde lo que teníamos era un pedazo de calabaza y le echamos un poco de aceite y un poco de salsa y nos lo comimos. Y eso era algo tan... Eran bendiciones que si las podemos ver, hace lo que somos hoy en día. Personas de bien y de responsabilidad. Qué bendición, pastor. Eso nos llena de esas experiencias, nos cogen y nos marcan. Muchas veces llegan noticias, amén, tanto como tal vez ese pensamiento en ese momento, y a lo mejor uno como en la adultez uno dice, tal vez no hubiera dicho eso, tal vez no hubiera pensado eso en aquel entonces, pero éramos, y como yo digo, las experiencias te hacen madurar, te hacen, esas experiencias te marcan, te hacen madurar, te hacen hacerte más mujer o más hombre. Porque yo diría que algo que yo digo que el Señor tuvo con nosotros, como digo con Nancy, porque a Nancy yo la veo desde que tiene como 6 años. Y digo que cuando el Señor tiene un propósito con un matrimonio, porque mira qué pasamos. Y yo te diría, yo la miraba a ella y le decía, Nancy, ¿cómo es posible que tú estés con un hombre como yo, si yo me paso bebiendo, haciendo esto, haciendo lo otro? Búscate una persona que sea por ti. Sin embargo, ella es firme en oración y esperando. Wow. Eso es una mujer de fin. Yo digo que estuvo 25 años doblando rodillas por su esposo
para poder ver el resultado después. Wow, qué bendición. ¿Qué recuerdo tienes de tus dos hijas de pequeña, pastor? Bueno, de De pequeña, tantos que a lo mejor tengas. mira, esa que está por aquí, Está por ahí, esa es la productora esa Cristal. de Sanados para Sanar. Cristal era una de las que cogía todas las herramientas mías y me desarmaba lo que encontraba de frente. Ella cogía los abanicos, los hacía pedazos, ella... Una maldad. Sí, ella hacía de... Era traviesa. Y de Yanira, era que tenía un andador que eso... Yo no sé cómo ella siempre tenía esa costumbre, que salía en el andador, pasaba por el balcón y se tiraba por el balcón abajo. Wow, ya yo sé algo, Yanira, pastora, Dios le bendiga. Pastor, ¿cómo fue que Carlos Colón llega a los Estados Unidos? Wow. Mira, yo digo porque te digo, Dios tiene planes. Cuando Dios tiene planes con el ser humano, por más que nosotros digamos que no, amén, lo que Dios dice se cumple y lo que Dios quiere se da. Y a veces tenemos que tener cuidado con lo que pedimos en oración. Cuando mi esposa y yo nos reconciliamos, empezamos allá a congregarnos en la iglesia ya metodista. Tuvimos la bendición, ¿verdad?, de que estuvimos por diferentes ministerios. Estamos en el ministerio de guiar la guagua. De guiar la guagua caímos en el ministerio de adoración, de los hermanos de la adoración de allá, nuestra hermana Diana, Sori, Julio, Evelyn, Elizabeth, nos ayudaron mucho, Genesito, fueron personas claves, Papo, Checo, Damari, que estuvieron ahí con nosotros, que fueron personas claves que nos ayudaron en el grupo de adoración a crecer en el grupo. Después el pastor me dio la oportunidad de trabajar con el grupo de los jóvenes, que fue un grupo donde aprendimos mucho a trabajar con ellos, a amarlos. Fueron experiencias hermosas. De ahí, pues mira, empezamos entonces mi esposa y yo, como veíamos que era una iglesia grande, donde había muchos ministerios, siempre estábamos en oración y le decíamos, Señor, nos gustaría empezar una iglesia de cero, pero lo pedíamos como para ayudar a levantar un ministerio. No nos dábamos cuenta que lo que le estábamos pidiendo al Señor, ya el Señor lo tenía en planes. Como te dije ahorita, de niño, pues hice el papel de pastor. Mucha gente me decía, tú hablas como pastor, tú eres como un pastor, teníamos ese amor por las almas desde, aunque no estuviéramos en la iglesia. Recuerdo que mi negocio allá en Puerto Rico, el taller Crunchy, como se conocía allí en el barrio, siempre estaba lleno de jóvenes. Llegaban por todos lados. Y yo a toditos los cogía y les decía, vente, ¿tú quieres aprender? Vamos a dar tu cartelilla, vente, que te voy a enseñar. Y de hecho, muchos de esta juventud, hoy en día, pues mira, están ejerciendo esta profesión de la hojalatería. Y trabajamos con ellos y los ayudamos. ¿Qué pasa? Que llega el momento en que mi hija me llama porque se va a casar acá en Estados Unidos. Mi hija mayor nos llama, pues yo digo, pues vamos para allá. A todo esto, pues yo tengo todo preparado en casa. Yo tenía un cajón que estaba construyendo de coger, tenía los bajos, tenía todo. Y dije, pues vamos a dar todo eso así tirado, que como viramos para atrás rápido, estamos un mes o dos. Un mes, estamos acá de nuevo y metemos mano. Ese era el plan de Carlos Colón, pero el plan de Dios era otro. Cuando llegamos aquí, mi hija se casa, mi esposa y Cristal salen para Puerto Rico, yo me quedo. Empezamos aquí el taller. Le digo a mi yerno, pues vamos a coger un tallercito, yo la ayudo a usted a levantar y cuando usted levantó me voy para Puerto Rico. Pero ese era el plan mío. El plan de Dios era otro. ¿Qué pasa? Que entonces mi esposa y yo, que mucha gente se hicieron la pregunta, ¿cómo es posible? Y mucha gente se harán esa pregunta. Nancy y yo estuvimos separados por un año. No separados porque queríamos estar separados, porque había peleas. Simplemente que Dios la dejó allá en Puerto Rico y me mandó a mi Ohio. Pero era un propósito. Todo era un propósito, porque para llegar a un pastorado, cuando Dios va a preparar a una persona, Dios tiene que hacer que la persona realmente dependa de Él. Yo tenía la costumbre de que cuando yo me veía bajando un poco espiritualmente, Nancy, estoy bajando espiritualmente, ora por mí. Me pegaba de ella. ¿Qué pasa? Que en ese año, pues ahora no está mi esposa. Ahora estoy yo solo y yo tengo que lidiar con todo lo que está pasando a mi alrededor. Una de las cosas, ¿verdad?, que siempre lo digo, porque yo no tapo el cielo con la mano, hay que ser honesto, ¿verdad? En el tiempo que estuve aquí en unos años empezando,
tuve una recaída bastante grande en cuestión de lo espiritual. Recuerdo que mi esposa cuando me llama de Puerto Rico me dice, wow, el Señor me muestra, mi pastor de Puerto Rico, Gilberto Cartagena, también me llamó y me dice, el Señor nos muestra. Y yo digo, wow, Señor, ¿qué caí yo? Entonces estoy volviendo a lo mismo, de donde tú me sacaste. ¿Cómo es posible? Entonces tenemos que empezar a trabajar de cero. Porque entonces cuando Dios tiene un propósito, te necesita que tú sepas depender de Él. Recuerdo que vivía en Bateman, en casa de mi hija, en Caja de Llama. Y cuando salía del taller a la 1, me daba un bañito y me tiraba a orar. Y yo, Señor, y sentía que el Señor no me escuchaba, sentía que no podía tener esa conexión de nuevo con que tenía antes. Y me hice muchas veces la pregunta, a veces uno en la ignorancia, uno conociendo y sabiendo, pero me hacía la pregunta, ¿me habré desechado como a Saúl? Wow. Sí, porque llegó el momento en la duda, porque el enemigo te pone la duda. No, ya tú no lo vas a lograr, ya tú no te vas a levantar, ya tú no sirves, estás señalado. Y ella decía, no, Señor, pero ¿cómo es posible que yo haya llegado? Cuando entonces empezamos a buscar esa presencia de nuevo del Señor, aparece un pastor aquí, ¿verdad? Que se me acercó y empezamos una obra con él, ayudarlo a él. Montamos un ministerio aquí pequeño. Pero de ahí el Señor me manda un día hacia el monte. Bueno, tenemos un monte aquí donde yo sé que muchos de la iglesia aquí presentes han ido. Y cuando fuimos a ese monte, el Señor entonces me llama a un pastorado. Pero me dice que es a prisa. Oh. Y es a prisa, como me dijo. A prisa, a veces uno se pone nervioso. Pastor. Sí, sí. Llévame con calma, por favor, y Dios, a prisa. Sí, porque fue una experiencia, cuando comenzamos, yo me acuerdo que yo decía, Señor, yo no puedo. Yo no estoy preparado, yo no estoy apto para llevar tu pueblo. Y el Señor me dio el texto de Josué 1:9, y a mí eso nunca se me ha olvidado. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero como lo dice también, pero no apartes de ti este libro. O sea que el Señor es específico lo que nos estaba hablando. Empezamos un ministerio. No sé si tienes esa pregunta por ahí, pero si amor te estoy adelantando. Pastor, ¿cómo se sintió Carlos Colón al enterarse que su hija Cristal fue abusada? ¿Cómo se sintió ese hombre, además de... Mira, como te lo puedo dar de dos maneras. Como papá, me parataron. Recuerdo que ese día cuando me entero de lo que había pasado con ella, mi mundo se vino al piso. Yo lo único que pensaba, y siendo cristiano, porque hay que ser honesto, o sea, yo no voy a tapar el cielo con la mano, me llegó a la mente la venganza, me despertaron la vieja criatura, yo lo único que quería era sacar un pasaje, llegar a Puerto Rico y hacer de tripas corazones, como dicen. Pero el Señor también tiene su misericordia. Y una de las cosas que aprendí a través de eso, que mi propia hija me dice, papi, pero si yo lo perdoné, ¿por qué tú no lo puedes perdonar? Oh, wow. Esas fueron las frases de ella. Yo le decía, Cristal, no es lo mismo. Porque yo vengo de un mundo donde en la calle, al yo tener tanta gente a mi favor, cuando a mí alguien me la hacía, alguien me la pagaba. Si yo decía, vamos a hacer esto, se hacía. O sea, que yo tenía gente que yo lo que tenía que llamar, todavía tenía gente que lo que tenía que llamar a Puerto Rico y hacer. Y ella me viene con esta frase y digo, ¿qué voy a hacer? Tuve que empezar entonces a doblar rodillas, varón. Wow. Doblar rodillas y decirle, Señor, perdóname porque estoy fallando. Necesito más amor porque se me estaba haciendo una raíz de amargura en mi corazón. Y llegó el momento en que dije, Señor, yo lo pongo en tus manos. Llegó el momento en que tenía que ir a Puerto Rico por 2 ocasiones. Una fue que me mataron un sobrino y lo llevaron hasta Puerto Rico y me saco el pasaje para ir a ver a Cristian en Puerto Rico, a mi sobrino. Y el Señor me dijo, tú no puedes ir a Puerto Rico todavía. Tú no has sanado tu corazón. Wow. Y yo le decía, pero Señor, es mi sobrino, el sobrino mío mayor, yo lo quiero ver. Y el Señor me dijo, todavía tú no has sanado tu corazón, tú tienes que sanar para tú poder viajar.
Y por más que traté, compré el pasaje, alquilé el carro, Trataste y no pudiste al llegar. otro día el Señor me dijo no y él no. Y dijo, él no. Se perdió todo. Después traté de nuevo de volver a Puerto Rico y el Señor no me ha permitido todavía llegar a Puerto Rico. Actualmente, pues yo digo, pues, la raíz de amargura desapareció, yo perdoné a esta persona. Lo puedo decir públicamente, no tengo nada contra esa persona. Sí fue algo que me dolió en el corazón en aquel entonces. Pero si mi hija lo perdonó, ¿quién soy yo? Y si Dios me perdonó a mí todo lo que yo era, ¿por qué yo no lo puedo perdonar a él? Wow, eso impacta, pastor. Sí. ¿Sabes que un hijo te diga, papi, pero si ya yo lo perdoné, porque no puede, son palabras como que chocantes en ese momento. Y uno como padre, pues uno lo que quiere es proteger a los suyos, cuidarlo. Y a veces esto te viene a la mente, ¿por qué no estuve ahí para protegerlo? ¿Por qué no estuve ahí para protegerla? Y se vienen muchos pensamientos, pero cuando Dios te coge el corazón. Y es algo que duele porque más cuando viene de la misma familia, tú sabes, que tú estás confiando. Yo decía, nadie me va a tocar a una de mis hijas por una de las cosas que yo pensaba. O sea, nadie va a tocar a una de mis hijas porque sabían quién era yo y como yo actuaba y las cosas que yo hacía. Al yo enterarme de esto, pues por eso fue que yo dije al principio, ¿verdad? Cuando me entero, pues se me fue el mundo abajo porque yo lo que pensaba era, yo tengo que ir a Puerto Rico, yo tengo que resolver esto y lo quería hacer por mi fuerza. Cuando ya por tu fuerza ya no puedes. ¿Qué pasa? A todo esto el Señor nos estaba llamando a un pastorado. Tenía ese, o sea que todavía proceso ahí. Todavía no había llegado el proceso donde Dios habla conmigo en el monte. Esto pasa antes de que yo llegue a esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando vamos al monte a orar, que Dios nos llama a un pastorado, el Señor me dice, lo primero que tienes que perdonar. Wow. Tienes que perdonar, tienes que empezar de cero. Ahora tú vas a conocer mi dolor. Y recuerdo, yo cuando empezamos, mira, fue una experiencia hermosa empezar de cero, empezar a lo que fue el llamado del pastorado. Una de las cosas una de las anécdotas, ¿verdad?, de nuestra vida, que yo la cuento con mucho gozo porque pasó. A Dios nos llama en el monte al pastorado, empezamos, vino un grupo de hermanos, eran como 22 hermanos que llegan al taller y me dicen, no, que usted empiece, que nosotros lo vamos a apoyar. Y yo le decía, yo no tengo estudio, simplemente tengo un llamado de parte de Dios, pero de ahí en adelante, ¿qué más tengo? No tengo más nada. Y ellos, no te preocupes que nosotros estamos contigo. Amén. Empezamos. Recuerdo que empezamos en una carpa, porque no queríamos molestar a nadie, ¿verdad? Y no queríamos, a pesar de que el taller es nuestro, pues tampoco queríamos molestar a las personas que estaban aquí en este local. Y montamos una carpa donde le metieron hasta tornillos para que no se nos llevara el viento. Mucha gente se reía, pasaban y nos decían, eso está loco, eso van a durar un mes, 2 meses. Pero yo digo que cuando el llamado es de parte de Dios, que no tienes que tener el estudio, sino que Dios es el que está respaldando a la obra, el Espíritu de Santo. Dios se manifiesta ahí, pastor. La carpa se la llevó el viento y me acuerdo que se fue por ahí para abajo cerca de un invierno. Y esa, Señor, si tú me llamaste, haz algo tú, porque ya está llegando el tiempo de frío. Recuerdo que en ese entonces la persona que estaba aquí le dieron una iglesia más grande, él se va de aquí, podemos coger el localcito pequeño que teníamos en ese entonces y empezamos aquí. Empezamos como 20 y pico de personas. De momento el número fue bajando. Me recuerdo que un domingo nos tocó dar un culto donde Cristal tocaba un pianito que era de batería. La pastora era la que dirigía y yo predicaba, no había más nadie. Y la gente me decía, cieja, tu llamado fue de mentira. Oh, wow. Te lo imaginaste. Te fuiste en la emoción, como mucha gente me decía. Y yo decía, no. Yo le creo a un Dios vivo y de poder, porque yo cuando me meto en oración, yo sé quién es el que me habla, yo sé quién es el que me va a respaldar. Que pase por pruebas, Dios tiene que probarnos como el oro. Tenemos que ser probados. Y si no mantenemos la prueba, ¿cómo vamos a poder llegar a un pueblo? Recuerdo que cuando empezamos a pastorear, una de las cosas que llamaba la atención, todo el mundo me decía, pastorear es fácil. Y yo decía, fíjate, en aquel entonces cuando empezamos, yo decía, no, esto es una chulería. Tú te metes en ayuno y oración, el Señor hace lo demás. Cuando empezamos. Después
empiezan los problemas, empieza esto, empieza lo otro. Entonces yo decía, Dios mío, Señor, esto es un compromiso grande lo que tú has puesto en mis manos, pues esto no es fácil de llevar. Y ahí te encuentras con las personas que te aman, las personas que no te aman, aquel que habla de ti, el que te quiere traicionar, el que te va a dar la puña. Todo esto lo vemos en un pastorado, pero cuando Dios llama, Dios respalda. Amén. El poder del perdón, pastor, es algo que... No, eso es algo que yo te diría, si hay algo que yo te puedo contar y decirte como cristiano, porque ser cristiano, mucha gente dice ser cristiano, pero ser cristiano es saber perdonar al que te hizo mal, amarle al que no te ama. Ahí es que se reconoce el verdadero cristiano. Que para tú llegar a... Mucha gente piensa que para ser pastor, pues tenemos que tener 4 años de estudio, de instituto. Mucha gente lo ve de tantas maneras. Yo lo visualicé. De que cuando tú eres aprobado por Dios, y Dios es el que te está dando el diploma viene desde el cielo. Quien te va a dar la capacidad se llama Jesucristo. Y la capacidad te la da a través de la palabra. Cuando estudiamos la palabra, la escudriñamos, le buscamos, leemos con entendimiento, sabemos que qué mejor universidad tenemos ahí. Eso es una bendición, pastor, y es algo que wow, me impactó y eso edifica. Cuando conoces a personas que perdonaron, que le hicieron barbaridades y aún así perdonaron y amaron. Dijeron, no voy a permitir que mi corazón se dañe porque pues pasó, aunque haya dolido, pasó. Ahora bien, pastor, ¿cómo el pastor Carlos Colón tomó el proceso de su hija Yasma? Mira, con Yasma fue una experiencia, es que si te voy a contar, son 2 cosas diferentes. De la forma en que yo crié a Yasma, a la forma en que yo crié a Cristal. Okay. O sea, tengo que contarte esto porque son 2 cosas bien diferentes. A Cristal, Yasma, cuando fue creciendo, pues yo estaba en el mundo. Yo tenía amistades, yo tenía conexiones. Yasma a la edad de los 14 años, para cumplir los 15, yo me la llevé para un negocio a beber. Y me acuerdo que la persona me dice, mira, ya es menor. Y yo le decía, ¿y qué pasa? Ya anda conmigo. Oh, wow. O sea, yo tenía ese control. Ella hizo cosas conmigo, ella fue a puntos de droga, ella andaba conmigo, ella vio cosas. Ella podía andar y cualquiera venir a decirle, te voy a faltar el respeto. Y ella decía, si la tocas, había un respeto de la calle. Pero no me daba cuenta que lo que le estaba enseñando era algo que a la larga el enemigo iba a usar contra mí. ¿Qué pasa? Que entonces cuando yo me reconcilio con el Señor, tengo a Cristal. Cristal me llega a la adolescencia. Que Cristal estaba conmigo todo el tiempo. Cristal, nos fuimos a estudiar música. Me acuerdo que ella cogió piano, yo cogí el bajo para aprender lo que eran los tonos de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ella se pasaba conmigo. Estaban los jóvenes conmigo. Que salíamos de los jóvenes, nos íbamos para las tripletas a comer, compartíamos. Ella salía conmigo con todos los jóvenes. El momento de ella aprender a guiar fue conmigo, que nos gozamos todos esos momentos. Cristal llevó una adolescencia que la pasó con el Señor, dentro de la iglesia. Yasma viene a tener un encuentro con Dios acá en Ohio, pero lejos de su padre. Yasma tenía el problema de que ya no podía tener el hijo, pero Dios había hecho una promesa. Que cuando yo llego a pastorear, Dios me llama al pastorear, empezamos, Yasma gozaba mucho conmigo. Yasma decía, no, yo no creo en tu pastorado, yo te voy a tener una persona difícil, tú para mí no. Tu hija. Mi propia hija. Y yo decía, una de las cosas que me chocaba, yo decía, caramba, pero si Yasma siempre estaba bien apegada conmigo, porque a pesar de que Cristal estaba conmigo en la iglesia, Yasma siempre era bien, la que me llamaba, estaba pendiente, papi, ¿qué estás haciendo, papi, esto? Pero cuando yo empiezo en el pastorado, ella se me despegó por completo. Okay. Ella se fue, era una cosa bien difícil con ella. Y yo me acuerdo que llegó un momento dado donde yo estoy aquí, a mí me gusta venir los miércoles a orar a las 3, a las 5 de la mañana al templo, y vengo un día y le digo, Señor, tengo que sentar la Yasma, porque ella estaba en el grupo de adoración, yo sabía que estaba en pecado. Digo, la voy a sentar.
Porque si alguien en la iglesia se entera de lo que está pasando con ella, el ministerio, que es Ajá. tuyo, porque yo siempre he dicho que el ministerio no es mío, el ministerio es de Dios. Ya, Señor, el ministerio tuyo se va a dañar. Y el Señor me decía, no me la saques de ahí porque si la sacas la perdemos, tanto tú como yo. Y yo decía, wow, Señor, pues entonces Dios me dijo, el mandato de Jesús fue, vete a ayunar y ahora que te voy a dar lo que vas a hacer. Y ok, llego ese día a casa y me acuerdo que mi esposa me dice algo acerca de Yasma, me dice que la íbamos a perder, que Yasma pues tenía planes de irse de todo esto. Y yo decía, ¿cómo es posible que se vaya a ir? Yo estoy aquí por ella y por lo que Dios me trajo aquí. Ahora ya se quiere ir, no, ella no se va a ir para ningún lado. Y empezamos, y mi esposa pegó a llorar y yo digo, no te preocupes, que yo te voy a demostrar a ti quién puede más. Si el que está tratando de llevársela a ella o al que yo le sirvo. Pero mis palabras a mi esposa. Me gusta que me meto en ayuno y oración por ella. Yo, Señor, tú tienes el control. Señor, tú eres el que vas a hacer. Llega el momento en que la pastora era la que dirigía y yo predicaba, no había más nadie. Y la gente me decía, cieja, tu llamado fue de mentira. Oh, wow. Te lo imaginaste. Te fuiste en la emoción, como mucha gente me decía. Y yo decía, no. Yo le creo a un Dios vivo y de poder, porque yo cuando me meto en oración, yo sé quién es el que me habla, yo sé quién es el que me va a respaldar. Que pase por pruebas, Dios tiene que probarnos como el oro. Tenemos que ser probados. Y si no mantenemos la prueba, ¿cómo vamos a poder llegar a un pueblo? Recuerdo que cuando empezamos a pastorear, una de las cosas que llamaba la atención, todo el mundo me decía, oye, pastorear es fácil. Y yo decía, fíjate, en aquel entonces cuando empezamos, yo decía, no, esto es una chulería. Tú te metes en ayuno y oración, el Señor hace lo demás. Cuando empezamos. Después empiezan los problemas, empieza esto, empieza lo otro. Entonces yo decía, Dios mío, Señor, esto es un compromiso grande lo que tú has puesto en mis manos, porque esto no es fácil de llevar. Y ahí te encuentras con las personas que te aman, las personas que no te aman, aquel que habla de ti, el que te quiere traicionar, el que te va a dar la puña. Todo esto lo vemos en un pastorado, pero cuando Dios llama, Dios respalda. Amén. El poder del perdón, pastor, es algo que... No, eso es algo que yo te diría, si hay algo que yo te puedo contar y decirte como cristiano, porque ser cristiano, mucha gente dice ser cristiano, pero ser cristiano es saber perdonar al que te hizo mal, amarle al que no te ama. Ahí es que se reconoce el verdadero cristiano. Que para tú llegar a... Mucha gente piensa que para ser pastor, pues tenemos que tener 4 años de estudio, de instituto. Mucha gente lo ve de tantas maneras. Yo lo visualicé. De que cuando tú eres aprobado por Dios, y Dios es el que te está dando el diploma viene desde el cielo. Quien te va a dar la capacidad se llama Jesucristo. Y la capacidad te la da a través de la palabra. Cuando estudiamos la palabra, la escudriñamos, le buscamos, leemos con entendimiento, sabemos que qué mejor universidad tenemos ahí. Eso es una bendición, pastor, y es algo que wow, me impactó y eso edifica. Cuando conoces a personas que perdonaron, que le hicieron barbaridades y aún así perdonaron y amaron. Dijeron, no voy a permitir que mi corazón se dañe porque pues pasó, aunque haya dolido, pasó. Ahora bien, pastor, ¿cómo el pastor Carlos Colón tomó el proceso de su hija Yasma? Mira, con Yasma fue una experiencia, es que si te voy a contar, son dos cosas diferentes. De la forma en que yo crié a Yasma, a la forma en que yo crié a Cristal. Okay. O sea, tengo que contarte esto porque son dos cosas bien diferentes. A Cristal, Yasma, cuando fue creciendo, pues yo estaba en el mundo. Yo tenía amistades, yo tenía conexiones. Yasma a la edad de los 14 años, a cumplir los 15, yo me la llevé para un negocio a beber. Y me acuerdo que la persona me dice, mira, ya es menor. Y yo le decía, ¿y qué pasa? Ya anda conmigo. Oh, wow. O sea, yo tenía ese control. Ella hizo cosas conmigo, ella fue a puntos de droga, ella andaba conmigo, ella vio cosas.
ella podía andar y cualquiera venir a decirle, te voy a faltar el respeto. Y ella decía, si la toca, había un respeto de la calle. Pero no me daba cuenta que lo que le estaba enseñando era algo que a la larga el enemigo iba a usar contra mí. ¿Qué pasa? Que entonces cuando yo me reconcilio con el Señor, tengo a Cristal. Cristal me llega a la adolescencia. Que Cristal estaba conmigo todo el tiempo. Cristal, nos fuimos a estudiar música. Me acuerdo que ella cogió piano, yo cogí el bajo para aprender lo que eran los tonos de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ella se pasaba conmigo. Estaban los jóvenes conmigo. Que salíamos de los jóvenes, nos íbamos para las tripletas a comer, compartíamos. Ella salía conmigo con todos los jóvenes. El momento de ella aprender a guiar fue conmigo, que nos gozamos todos esos momentos. Cristal llevó una adolescencia que la pasó con el Señor, dentro de la iglesia. Yasma viene a tener un encuentro con Dios acá en Ohio, pero lejos de su padre. Yasma tenía el problema de que ya no podía tener el hijo, pero Dios había hecho una promesa. Que cuando yo llego a pastorear, Dios me llama al pastoreal, empezamos, Yasma gozaba mucho conmigo. Yasma decía, no, yo no creo en tu pastorado, yo te voy a tener una persona difícil, tú para mí no. Tu hija. Mi propia hija. Y yo decía, una de las cosas que me chocaba, yo decía, caramba, pero si Yasma siempre estaba bien apegada conmigo, porque a pesar de que Cristal estaba conmigo en la iglesia, Yasma siempre era bien, la que me llamaba, estaba pendiente, papi, ¿qué estás haciendo, papi, esto? Pero cuando yo empiezo en el pastorado, ella se me despegó por completo. Okay. Ella se fue, era una cosa bien difícil con ella. Y yo me acuerdo que llegó un momento dado donde yo estoy aquí, a mí me gusta venir los miércoles a orar a las 3, a las 5 de la mañana al templo, y vengo un día y le digo, Señor, tengo que sentar la llama, porque ella estaba en el grupo de adoración, yo sabía que estaba en pecado. Digo, la voy a sentar, porque si alguien en la iglesia se entera de lo que está pasando con ella, el ministerio que es tuyo, porque yo siempre he dicho que el ministerio no es mío, el ministerio es de Dios. Ya, Señor, el ministerio tuyo se va a dañar. Y el Señor me decía, no me la saques de ahí, porque si la sacas la perdemos, tanto tú como yo. Wow, qué fuerte. Y yo decía, wow, Señor, pues entonces Dios me dijo, el mandato de Jesús fue, vete a ayunar, y ahora que te voy a dar lo que vas a hacer. Y yo, ok. Llego ese día a casa y me acuerdo que mi esposa me dice algo acerca de Yasma, me dice que la íbamos a perder, que Yasma pues tenía planes de irse de todo esto. Y yo decía, ¿cómo es posible que se vaya a ir? Yo estoy aquí por ella y por lo que Dios me trajo aquí. Ahora ya se quiere ir, no, ella no se va a ir para ningún lado. Y empezamos, y mi esposa pegó a llorar, y yo digo, no te preocupes, que yo te voy a demostrar a ti quién puede más. Cuando empezamos hace 4 años, la experiencia del pastoreo era diferente, tal vez las prédicas, tratar las personas, la consejería, no teníamos tal vez esa experiencia, trabajar con las personas. Tal vez nos faltaban muchos detalles donde Dios nos fue apuntando y arreglando. Pero te diría que hoy en día, las promesas que Dios hizo desde hace 4 años atrás, que a veces no las entendemos, porque cuando Dios hace una promesa, a veces te la hace para largo tiempo. Y a veces nosotros queremos que sea como el microwave, que le damos el botón y que se dé rápido, ¿no? Estas promesas de Dios fueron lentas, pero precisas. Y fue menester que pasaran tantas personas por el templo, donde pudimos ayudar. Algunos se han ido a otras congregaciones, le decimos Dios les bendiga donde quiera que estén, porque fueron personas que pudimos ayudar. Y fuimos de bendición. Además de las prédicas, ¿tienes alguna otra pasión, pastor? La música. La música, el bajo es algo que desde los 6 años es algo que siempre me apasionó. Es algo que siempre luché por tocarle alguna vez de nuevo en la iglesia, porque después que lo perdí, tuve 25 años perdido, después quería volver y eso es algo que cuando tú vuelves después de 25 años, la música ha evolucionado tanto que uno dice, wow, podré volver a tocar, pero gracias a las personas que siempre han estado, como te dije ahorita, el ministerio allá en Puerto Rico de adoración de la Iglesia Metodista de Barrio Pasto, ayudaron mucho.
los muchachos de hoy en día que están aquí conmigo, mi hija, Cristal me ayuda mucho. Cristal es, papi, estás perdido, papi, esto, papi, toca este tono, papi, mira, la música cambió. Y la pasión otra pasión que he tenido, pues mira, una de las pasiones que siempre tuve, que decidí dejarla por el Señor, porque Dios me dijo, es hora, era los cajos. Yo soy una persona que a mí los vehículos, especialmente los vehículos antiguos, yo soy una persona que me gusta, lo que son los rotativos, los Volky, los Camaro, todo este tipo de cajos antiguos, pues son cajos que siempre algo que me llama la atención. Y algo que siempre he tratado de tener bien lindo, qué sé yo, como dice la gente, tener algo fuera de... Eso era antes, esa era la pasión mía antes. Mira qué cosa, como Dios cambia. Cuando Dios nos llama al pastorado, lo que fue la pasión de los vehículos, Dios lo cambia por la pasión hacia el ministerio de Él. Pero es algo que me lo lleva de la mano a la mano. Según tú preparas un vehículo y lo pones bonito, así yo te preparo a ti, te pongo hermoso para servirme. Son cosas que van de la mano. ¿Qué experiencia como pastor marcó tu vida, además de la que nos contaste sobre tus hijas? ¿Qué experiencia como pastor, ya que tienes 4 años, ¿verdad? Como pastor, 4 años. ¿Qué experiencia que tú dices, esta experiencia Dios marcó mi vida tan... Pues mira, una de las experiencias que yo te contaría que Dios ha marcado mi vida es las promesas. Cuando Dios promete, aunque las veamos que sean a largo tiempo, eso llegan. Dios prometió una iglesia donde iba a traer líderes, iban a haber gente que iban a poder trabajar con el pastor mano a mano. Y a veces yo decía, Señor, algún día llegará. Algún día llegará ese momento donde podemos ver este tipo de hermanos que amen la congregación, que amen el ministerio tuyo, que pongan su granito de arena, que digan, vamos para adelante, pastor, cuente con nosotros. Yo decía, Señor, me gustaría que eso llegara. Dios nos habló de esto. Incluso cuando nos habló del templo, hazlo más grande. Y yo decía, Señor, un templo más grande, pues si lo que tengo son 15 o 20 personas, ¿para qué tú me mandas a hacer un templo más grande? Y ahora que yo entiendo que lo que Dios prometió desde el principio es lo que estamos viendo hoy en día. Gente dispuesta a trabajar por el ministerio. Hoy en día, pues mira, podemos contar con un grupo de hermanos que ha llegado a la congregación, donde han dicho presente, vamos para adelante, levantamos el ministerio, estamos contigo, pastor, las buenas y las malas. Si tenemos que llorar, lloramos, si tenemos que reír, reímos, y si no tenemos que gozar, gozamos, y si no, pues, cuando llegue el momento difícil, pues también nos sentamos a mirarnos la cara y a llorar. Pero gracias a Dios, llegó ese grupo de hermanos donde dijeron, estamos contigo, vamos para la batalla, no estás solo. Amén, pastor. Y a eso Dios nos manda, la unidad es lo importante. ¿Qué predicación te ha chocado o confrontado, pastor? Predicas son muchas las que han confrontado. Predicas han sido muchas. Y mira, una de las predicas que yo te diría que me ha confrontado, que Dios ha puesto en nuestro corazón predicarla y nos ha hecho, fue la de Eliseo, cuando se encuentra con la tsunamita ahí. Que se encuentra con ella, que ella le prepara un cuarto, le pone la mesa, le pone la silla, le pone la luz, le pone todo. Eso fue una prédica que me chocó, porque cuando yo empecé a ver esta prédica, que empiezo a escudriñarla, veo que es como cuando tú preparas el ambiente para el Espíritu Santo. Si tú te vas en oración y preparas un ambiente donde pones una silla, Espíritu Santo, eres bienvenido, acuéstate conmigo, siéntate a comer conmigo, anda conmigo, estudia conmigo, algo tiene que pasar. Amén. Y ahí yo vi algo en eso cuando lo escudriñaba, aun cuando ella llama y dice, por eso es que yo no te pedí un hijo. Y como quiera viene Dios a través de Eliseo y le revive su hijo. Quiere decir que a veces nuestro ministerio, aunque pueda estar cayendo, solamente el que lo va a reconstruir es el Señor. Wow. Pero es cuando nos vamos
de rodillas. Ahí, aclamando. Eso es algo poderoso, pastor. ¿Cómo se siente el pastor Carlos Colón al tener a sus 2 hijas a su lado? Hoy día. Ahí, mano. Mira, si fuéramos a decir una palabra bien boricua, una palabra bien boricua, bien culeco, como dicen. Inflado. Inflado. Mira, es algo hermoso el yo poder tener a mis hijas y a mi esposa trabajando conmigo mano a mano en la obra, donde yo veo a una llama que yo le puedo decir ahora mismo, llama, coge la iglesia en cuestión de prédica, en cuestión de como pastora, que ella Dios la llama al pastorado y la coge. Tengo una Cristal ahí que yo le puedo decir, Cristal, encárgate del grupo de adoración y se encarga del grupo de adoración. Quisiera verla predicando un domingo. Aleluya. Es algo que siempre le he pedido al Señor. Y ella me dice, papi, yo puedo predicar a través de las redes sociales, a través de reflexión, a través de un cántico, pero un domingo difícil, me dice. Yo digo, bueno, eso se encargará del Señor, ¿verdad? Yo deseo lo mismo. Sí, en una parte del pueblo ella habla de eso, de la prédica y todo, ella lo sabe. Y es algo que impacta ver cómo un pastor, una pastora, y sus hijos estén en la misma iglesia, unidos. Tú ves esa familia unida y dices, wow, es una bendición tenerlas, porque... Y es algo difícil. No, y es algo difícil, porque no todo pastor y pastora tiene esa bendición de tener. Recuerda que el enemigo a veces nos ataca, a los pastores a veces el enemigo nos ataca a través de nuestros hijos. Que para que al tener nuestros hijos sirviéndole al Señor de esta manera, como ellos lo están haciendo, podemos apoyarlos, ellos mismos nos apoyan a nosotros como pastores. Es algo hermoso, o sea, yo te diría que es algo hermoso. Yo me siento más que contento de mis hijas. Eso es mi adoración, como digo yo, después del Padre, esas 2 aparatitas que tengo ahí. Y al nene mío que sigue los pasos míos allá pintando casa. Aleluya. ¿Cómo se sintió Carlos Colón al enterarse que iba a ser abuelo? Y háblame de Luna, tu nieta. Ay, mi hijo, muchacho. Mira, eso fue una promesa donde Dios lo dijo. Yama estuvo 7 años esperando esa promesa. Me recuerdo que el pastor Melvin Navajo fue uno de los primeros que le tocó el tema a ella. Después de Melvin, ella viajó a Puerto Rico y mi hermana mayor, Sonia, le habló a ella en el banco diciéndole que iba a ser madre. Y tú sabes lo que es que una persona que no puede tener hijos le digan, tú vas a ser madre. Y ella esperó 7 años. Algo que me llamaba mucho la atención de Yasma, que mucha gente le decía, pero hazte el tratamiento para tener hijos o adopta. Y ella le decía a la gente, no, si Dios me prometió un hijo a mí, Dios me lo va a dar. Él lo va a hacer. Yo no tengo que ir a ningún tratamiento porque Dios lo va a hacer. Y recuerdo que la primera vez cuando sale en cinta, llega a casa y me dice, papi, estoy preñada. Y yo cuando la me digo, ¿en serio? Y ella bien contenta, pero ahí pues tuvo la primera pérdida y pues tuvo 2 pérdidas más. Cuando nos enteramos de Luna, ya estaba ya formada, esta gente estaba en unas peleas porque esta era la que quería hacer la madrina, había otra muchacha que quería hacer la madrina. Mira, fue una bendición de verdad y nos gozamos porque Luna vino en un momento dado a arreglar los matrimonios. Es una hija de promesa. Wow. Cuando uno tiene un hijo de promesa es que viene a arreglar los matrimonios. Eso es algo que ya viene con un toque desde arriba. Recuerdo que Villeno hasta me engañó cuando echaron lo de los del sexo, si iba a hacer más. El gender. Sí, como no sabían, pues yo le digo, va a ser varón. Y el yerno mío ya sabía que iba a ser nene. Y me dice, no, yo te voy a que va a ser nene. Y yo, después al tiempo, después que de esto, me dice, no, el team niña que fue el que ganó. Pero fíjate, nos alegramos mucho de esa niña. Fue una niña que nació en un momento dado donde vino a traer felicidad. Wow, qué bendición. Y a unir una familia, a unir 2 familias. Porque entonces tanto la familia del papá de Luna como la familia de Yasma, pues hemos podido compartir más en familia, nos hemos unido más, han sido de bendición. ¿Qué significa para el pastor Colón la cruz? Mira, la cruz es algo que, como yo siempre se lo digo a la iglesia,
La cruz simboliza la salvación y el perdón de cada uno de nosotros. Lo más lindo que tiene la cruz es que el que estaba en esa cruz, que hoy la vemos vacía, fue el que pagó un precio y derramó su sangre inocente por cada uno de nosotros. Aún nosotros sin merecerlo, Él lo hizo por amor. Por eso es que esa cruz simboliza ese amor de Jesucristo, del Hijo de Dios. Llegar a esa cruz para cambiar el simbolismo de esa cruz por nosotros. El problema de nosotros es, conocemos el simbolismo de la cruz y lo ponemos a nuestra vida. Wow, qué poderoso, doctor. Amén. Qué Son poderoso. cosas que, como te digo, son muchas cosas que hemos podido precisar aquí como pastor, como pastoras aquí en Ohio. ¿Qué significa para el pastor Carlos Colón la Iglesia de Restauración Ciudad del Dios Vivo? Mira, varón, ay, Padre, este es el ministerio, yo creo que más hermoso que Dios ha puesto en mis manos. Mira que yo digo que yo he tenido cosas valiosas, pues yo digo que la cosa más valiosa que Dios puso en mis manos es este ministerio. Un ministerio donde siempre lo decimos con orgullo, ¿verdad? Este nombre de este ministerio, Iglesia de Restauración Ciudad del Dios Vivo, fue un nombre que Dios le entregó a la hermana Brenda Bejío, ¿verdad? Brenda Bejío, ¿qué se llama ella, verdad? Brenda Bejío y al hermano Luis Bejío, que estuvieron con nosotros en el comienzo de este ministerio, y Dios le entregó el nombre a ellos. Qué bendición, pastor. Y siempre nos hacían esa pregunta, ¿verdad? Iglesia de Restauración Ciudad del Dios Vivo. Yo cuando fuimos a poner este nombre, pues cogimos este nombre para la iglesia que Dios se lo entrega a ellos. Nunca le quise poner la iglesia pentecostal. Y vamos a dejarla así como Iglesia de Restauración Ciudad del Dios Vivo. Porque yo no creo en denominaciones. Yo creo en una iglesia para Cristo. Amén. Que hagamos el bien, que hagamos lo que está escrito en la palabra. Que seamos evangélicos, pero evangélicos verdaderos. Amén. Que podamos expresar ese amor que está en esa Biblia, que ese amor lo podamos expresar con nuestros actos, con lo que nosotros podemos dar. Última pregunta, pastor. Y con esto cerramos el podcast Sanados para Sanar. ¿Qué significa para ti, pastor, la unidad en la fe? Mira, la unidad en la fe yo creo que es lo más primordial que debiéramos de tener los cristianos en el tiempo que estamos viviendo. La unidad es algo, mira, cuando un pueblo se une, hablamos del pueblo de Dios, si nos unimos todos en el mismo sentir, en ese mismo deseo, seríamos un pueblo con más fuerza. Amén. Seríamos un pueblo donde tuviéramos mejor voz. Seríamos un pueblo donde pudiéramos lograr tantas y tantas cosas. El problema es la desunión. Y estamos en el tiempo, lamentablemente, donde lo que son las dogmas, donde son cada religión tiene sus puntos diferentes. Y no comparto con fulano, no comparto con el otro. Cuando somos la iglesia de Cristo, no somos una iglesia, no es una pentecostal, una metodista, una adventista, somos la iglesia de Cristo. Amén. Porque hasta donde yo tengo entendido, la iglesia es la novia del Cordero. Y si es la novia del Cordero, pues somos una sola iglesia. No hay denominación, es una sola iglesia. Y el Señor viene por su iglesia. Quiere decir que si nosotros estamos como nos dice la palabra, seremos arrebatados al cielo. Pero con divisiones, varón, con murmuraciones. Recuerda que el enemigo en este último tiempo lo que vino fue a poner dentro de la iglesia la discordia, murmuración, envidia, celo, contienda, quién es mejor. Todo esto, quien lo pone es el enemigo dentro de las congregaciones para pelear dentro de las congregaciones. Y lamentablemente le hemos dado más cabida a que el enemigo sea Amén. Quien haga, a que lo que hace el Señor. Pastor, gracias por estar aquí. Estamos a tu orden. Para mí es un placer tener este momento, ¿verdad? Compartirlo contigo como evangelista también de la casa, Joshua Ramos, que es el evangelista de aquí de la casa. Es un privilegio, de verdad, poder compartir y gozarnos este momento. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo tú te sientes en la iglesia de Restauración Ciudad del Dios Vivo? Pues mira, pastor, me siento que cambié mucho, cambiaron muchísimas cosas. Tengo a mi esposa Nayeli Rivera,
Dios restauró mi matrimonio, Dios hizo muchísimas cosas, pastor, y es como ese nombre, restauración. Fui restaurado, mi corazón, Dios me sanó, Dios hizo muchas cosas y en verdad todo lo que está por hacer, ¿me entiendes, pastor? Y me siento súper privilegiado estar aquí, gracias por la oportunidad que usted me dio, por la confianza que me ha dado, eso se lo agradezco públicamente. Y la gloria es de Dios, pastor, y estamos Amén. aquí siempre y nada, si estás viendo este video, espero que te hayas gozado, que Amén. todo lo que hayamos hablado el pastor Carlos Colón y yo sea de edificación a sus vidas. Y si tienes alguna petición, déjala en los comentarios allá abajo, que la vamos a estar poniendo en las oraciones. Amén. Y nada, pastor, ¿Seguro? no sé si quiera decir algún consejo, alguna exhortación para mira, la gente que nos estén viendo. Una de las cosas que le queríamos decir a los televidentes, ¿verdad? Que nos están viendo a través de esta plataforma, es busquen a Dios en este tiempo tan difícil. Un tiempo difícil, pero es un tiempo donde Dios está dando las últimas oportunidades. Tiempo difícil, pero hay iglesias que todavía mantienen el amor de Cristo y tienen sus brazos abiertos. No tan solo esta congregación, hay muchas congregaciones donde te van a tratar con amor. Trata de llegar y buscar de Cristo porque estamos en el tiempo final. Así que siempre ten en cuenta que Cristo murió por ti y por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue por amor. Dios los bendiga mucho. Dios le bendiga.